soy Albert Masó. Bienvenidos a esta conferencia del ciclo Voces de la Naturaleza. Como sabéis, es una iniciativa de la editorial Carbrame, que ya lleva unos años con una labor muy interesante desde el punto de vista científico y naturalista, y esta ya es la séptima conferencia que hacemos. Muy bien, pues hoy, como sabéis, tenemos el tema sobre el Pantanal, el reino del jaguar de Brasil. Para hablar sobre este tema tenemos, creo yo, al mejor especialista sobre este lugar. Es el doctor José María Fernández Díaz Formentí. Chema para los amigos, ¿eh? Él es médico especialista en estomatología, pero no vamos a hablar de eso, porque hoy lo notorio para la conferencia de ahora es que es un naturalista muy completo, y baste decir que ha escrito 8 libros sobre la naturaleza de Asturias, de donde es él. Además, desde joven se interesó por la Amazonía y las culturas del antiguo Perú y el mundo andino, por lo que ha viajado a América del Sur más de 40 veces en los últimos 45 años para estudiar in situ sus enclaves naturales, así como los lugares arqueológicos en los que se desarrolló la cultura y la historia andina. Ha explorado e investigado la selva amazónica y la cordillera de los Andes desde los años 80 del milenio pasado, recorriendo en varias decenas de viajes los parques naturales y reservas. Asimismo, ha desarrollado varios estudios de campo y publicaciones sobre este territorio, reuniendo además un importante archivo de miles de imágenes de gran calidad, como podréis comprobar a continuación, de la naturaleza, del paisaje, de la arqueología, antropología y del patrimonio cultural de este subcontinente. También ha colaborado con el Servicio de Publicaciones de la UNESCO, elaborando diversos artículos, reportajes y documentación fotográfica. De igual manera, contribuyó en numerosos libros, revistas, artículos y publicaciones, tanto con textos, artículos, como con fotografías. Finalmente, ha impartido incontables conferencias, clases y seminarios, por lo que tiene experiencia en esto, como podréis comprobar con la oratoria que ahora os brindará, y ha realizado una exposición itinerante que se titula De los Andes al Amazonas, artesanías y curiosidades de América del Sur. El principal objetivo de todas estas actividades que realiza es divulgar y dar a conocer los valores naturales y culturales de América del Sur. Finalmente, es guía de safaris fotográficos a la zona, y en concreto este año hará uno precisamente al Pantanal, el mes de agosto. Él os podrá informar a los que estéis interesados en un mail que os proporcionará al final. Y sin más, doy la palabra al doctor Formentí, Chema, para que nos instruyas sobre este lugar único en el mundo. Muy bien, pues muchas gracias por tus elogiosas palabras, Albert, y muchas gracias también a todos los asistentes a esta conferencia en línea, tanto a los que lo están viendo en directo como a la gente que lo verá posteriormente en diferido. Bueno, sí. Pues vamos a hablar entonces, como decías, Albert, sobre el Pantanal que ocupa sobre todo la región del Mato Grosso en Brasil, y también un sector de Bolivia, del oriente de Bolivia, y una estrecha franja de Paraguay. El Pantanal es el mayor humedal del planeta. Está situado en el corazón de Sudamérica, como vamos a ver, y atesora, digamos, la mayor densidad, si no biodiversidad, sí densidad de aves y mamíferos en todo el subcontinente de América del Sur. Me refiero, como digo, sobre todo a la cantidad de vertebrados que allí se ven, especialmente aves y mamíferos, y que lo hacen pues el mejor lugar para avistamiento de vertebrados de este tipo. Vamos a comenzar por situar geográficamente el Pantanal. Está, como decía, en el centro geográfico de América del Sur, en la región del Mato Grosso. Vamos a ver. Ahí lo vemos. Está prácticamente a igual distancia del norte, del sur, del este y del oeste de la región.
Y esa posición que tiene central en América del Sur hace que esté enmarcado por 4 grandes unidades geográficas que, como veremos después, van a influir mucho en su composición botánica y en su fauna. Tenemos por un lado la Amazonía al norte, que está colindando prácticamente con el Pantanal, la cuenca del Río de la Plata al sur, que es el desagüe natural del Pantanal, como vamos a ver después, los Andes al oeste, al oeste, sí, perdón, y una antigua planicie rocosa, que es la meseta brasileña, de no mucha altitud, pero muy extensa, que está al este. Es un zócalo montañoso geológicamente muy antiguo. Bien, desde el punto de vista político, la mayor extensión corresponde a los estados de Mato Grosso en Brasil, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, ambos en Brasil, pero como decía también hay un sector que se extiende por el extremo este de Bolivia y una estrecha franja en Paraguay. En conjunto, el Pantanal supone una extensión mínima, porque no está ni siquiera muy claro cuánto se puede considerar que ocupa el Pantanal, pero como mínimo son unos 250.000 kilómetros cuadrados. Es aproximadamente como el Reino Unido, de grande. Pero hay quien considera que incluso duplica esa extensión. Entonces, es por ello por lo que se considera el Pantanal el mayor humedal del mundo. Es, por ejemplo, 10 veces mayor que el delta del Okavango en África. Bien, vamos a ver un poco más en detalle las relaciones biogeográficas que tiene el Pantanal, porque es muy interesante para comprender luego la naturaleza que se encuentra allí. Si hiciéramos un corte transversal en Sudamérica a la altura del Pantanal, pues nos encontraríamos que este es una especie de depresión que es situado entre la cordillera de los Andes al oeste y las planicies de la meseta brasileña al este. En esta depresión existió antiguamente un mar interior, el llamado Mar de Xerais, que comunicaba la región amazónica al norte con la zona de la cuenca del Río de la Plata hacia el sur. Vemos ahí también los grandes ambientes naturales o biomas que se encuentran al este del Pantanal, que sería el Chaco, los bosques secos del Chaco, y al oeste, que serían las sabanas de cerrado y la mata atlántica, un bosque costero que está sobre todo en Brasil, que está muy deteriorado, queda muy poco, pero está sobre todo en la zona de Brasil. Bien, en sentido norte-sur, las relaciones más importantes que tiene el Pantanal son, como decía, con la Amazonía al norte y con el Chaco húmedo al sur. Todas estas unidades naturales o biomas son los que van a aportar elementos faunísticos y botánicos al Pantanal. Aquí en este mapa se detalla un poco más esos biomas de los que acabo de hablar. Me gustaría resaltar sobre todo la relación que tiene el Pantanal con todo un cortejo de bosques, vamos a llamar secos, en concreto con las sabanas y los bosques secos del Cerrado brasileño, los bosques secos chiquitanos de Bolivia y el Chaco paraguayo. Los bosques húmedos estarían representados por la Amazonía y por la Mata Atlántica, que también influyen, aunque en menor proporción, fundamentalmente a través de los cauces fluviales. Y hablando de cauces fluviales, bueno, pues esta sería un poco la hidrografía del Pantanal. En cuanto a la hidrografía, vemos que el Pantanal tributa a la cuenca del Río de la Plata. Las aguas del Pantanal son drenadas por el río Paraguay, que atraviesa su territorio, y es fundamentalmente esa cuenca la que va a drenar el río Paraná, finalmente hasta el Río de la Plata, al lado de Buenos Aires. Sí, una cosa, Chema. Sí. Es muy interesante lo del conjunto de biomas que rodean el Pantanal, pero la duda que me queda es si hay alguna conexión directa con la cuenca amazónica y si es que están unidas ambas cuencas, o cómo nos puedes aclarar esto. Sí. Bueno, eso es un viejo mito de los exploradores decimonónicos, ¿no? que buscaban conexiones entre grandes cuencas fluviales. Fue muy famosa, por ejemplo, la comunicación entre el Orinoco y el Amazonas, que finalmente divulgó al mundo Humboldt a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón.
por el río Casiquiare, que comunicaba, un brazo de río que comunicaba la cuenca del Orinoco con el Amazonas. Y aquí también se deliberó mucho si se comunicaban las dos cuencas, la del río Paraguay y la del río Amazonas. Y efectivamente al norte del Pantanal hay una sierra, la Sierra de Santa Bárbara, una sierra pequeña, no muy elevada, que tiene muchas zonas encharcadas de aguas someras, donde cualquier obstáculo allí puede hacer que una molécula de agua vaya hacia un río o hacia otro. Por tanto, sí existe una conexión hídrica, vamos a decir, muy pantanosa, pero sí existe. Es decir, teóricamente una nutria amazónica podría empezar su recorrido en el Orinoco, la cuenca, en la desembocadura del Orinoco, y podría ir nadando hasta Buenos Aires, hasta la Ruta de la Plata, porque hasta el Río de la Plata, porque en realidad esa conexión sí que existe, aunque también es cierto que animales que podrían haber pasado de una cuenca a otra, como los delfines rosados del Amazonas, no lo hicieron. Es decir, en el Pantanal no hay delfines de río como sí hay en la cuenca amazónica. Pero sí, efectivamente hay una conexión a través de las aguas que facilita también la progresión de algunas especies vegetales que necesitan humedad para pasar de un lugar a otro. Bueno, veníamos hablando del régimen hídrico del Pantanal, de la hidrografía, y el Pantanal debe su nombre a un pulso, a un bombeo estacional del agua, que hace que desde sus ríos tributarios, cuando llega la época de lluvias, entre desde el norte y el este del Pantanal, sobre todo, una enorme masa de agua a sus llanuras, que inunda la región hasta 5 metros por encima del nivel de agua habitual. Y bueno, este agua va siendo luego drenada o vaciada gradualmente por el río Paraguay, de manera que mientras que el norte del Pantanal empieza a inundarse, el sur del Pantanal todavía está con aguas en fase de ser drenadas, ¿no?, por el río. Y cuando el sur está repleto de agua, pues el norte está en un periodo ya seco, y bueno, hay esa especie de bombeo, de manera que va entrando por el norte y el este una enorme cantidad de agua, inunda el Pantanal y luego va, en los meses siguientes, se va drenando por el sur, por el río Paraguay. La superficie anegada por el Pantanal es inmensa y fluctúa según la cantidad de lluvia que hay cada año en la cuenca, ¿no? Como el relieve es muy llano, pues entonces un solo metro más de que suban las aguas supone una inundación de cientos de miles de hectáreas respecto al año anterior, por ejemplo. Y también el vaciado, debido al poco relieve que tiene, de la poca inclinación que hay, es un vaciado muy lento, porque la caída que hay es aproximadamente de 1,5 centímetros a 3 por kilómetro. A la vez, el Pantanal funciona como un enorme delta interior, porque en realidad el río Paraguay, aunque estoy hablando de ese drenaje que hace el río Paraguay, en realidad solamente drena el 18% del agua que inunda el Pantanal. El resto se evapora, o sea, son miles de kilómetros cúbicos de agua que se evaporan cada año gracias al clima semiseco que tiene el Pantanal, o bien se filtra al subsuelo. De hecho, es una de las mayores ventanas de evaporación de agua dulce del mundo, tal vez la segunda después de la cuenca amazónica. Cuando las aguas se retiran, con lo que los brasileños llaman la seca, quedan de nuevo superficies muy grandes descubiertas de llanuras, sabanas y bosques secos, paradójicamente inundables. Las aguas ahí fluyen ya solamente por los ríos principales en esa estación seca, y esto va a traer consigo una gran concentración de fauna en sus riberas. De manera que en el Pantanal tenemos un mosaico de hábitats que viene condicionado por su elevación sobre el río y el tiempo de la anegación por parte de las aguas, ¿no? Así, por ejemplo, hay zonas que están suficientemente elevadas como para no quedar inundadas a modo de islas, y otras zonas extensas que sí lo hacen y lo están incluso durante varias semanas o meses del año. Cuando bajan las aguas, pues entonces quedan al descubierto esas sabanas y bosques inundables, lagos, caños, todo un mosaico de ambientes pantaneiros.
Bien, estos pulsos estacionales que tienen de inundación y de seca, junto con la topografía, pues nos crean ese mosaico que vemos en esta imagen aérea, una parte de ello, vamos, vemos ahí un río con un bosque de galería o de ribera alrededor, y al lado pues zonas de matorral, de sabanas de cerrado, etcétera. Y más o menos durante esta proyección lo que vamos a ir viendo va a ser los principales tipos de ambientes que nos ofrece el Pantanal y la flora y fauna asociada que tiene. Vamos a comenzar por las sabanas del Cerrado. En Brasil se llama cerrado a un bioma de sabanas y praderas que están intercaladas con arbustos, con bosques secos, y que se extiende no solo por Brasil, sino por parte de Bolivia y de Paraguay también. Tiene unos 2 millones de kilómetros cuadrados el cerrado, es decir, unas 4 veces la superficie de España. Y están sometidas los cerrados, estas sabanas, están sometidas con frecuencia a incendios naturales o causados por el hombre. Muchas de estas sabanas de cerrado hoy están transformadas por la ganadería, que en el Pantanal es de bastante importancia, porque estamos hablando que solamente en el Pantanal hay alrededor de 5 millones de cabezas de ganado. Como vemos, forma parte importante del paisaje estos termiteros que vemos con forma de torre apuntada, que en Brasil llaman capinceiros, y que pueden superar los 2 metros de tamaño, y a la vez sirven también de refugio para aves, para mamíferos, reptiles invertebrados. Y hay una curiosidad que tienen estos termiteros, y es que son bioluminiscentes. Y eso se debe a que de noche hay unas larvas de un escarabajo que son bioluminiscentes y emiten luz durante la noche. Estas larvas se ponen en la superficie de estos termiteros para, con su luz, atraer a termitas voladoras, que son de las que se alimentan. Consecuencia de la abundancia de termitas y de hormigas que hay en estas sabanas de cerrado, pues se abundan también y son frecuentes sus consumidores, como los armadillos o como el oso hormiguero gigante, que es este que vemos aquí, que tiene unas grandes garras para abrir esos cupinceiros y que lo hacen temible incluso para el jaguar. Aunque el jaguar mata osos hormigueros, es una presa conflictiva para él por las garras temibles que tiene. Tiene un hocico alargado y una lengua pegajosa que le permite hurgar en esos hormigueros para alimentarse de hormigas y de termitas. Bien, esta es la entrada a la famosa carretera Transpantaneira. Es una carretera afirmada, así como veis, de unos 147 kilómetros de largo, que atraviesa un amplio sector del Pantanal rodeado de sabanas de estas que estamos hablando y matorral de cerrado. También haciendas ganaderas, pantanos y tal. Bien, el trayecto hasta el final, que es Porto Jofre, una población a la orilla de un río importante allí, pues es una ruta excelente para avistar fauna de estos ambientes, de estos biomas de cerrado. Este sería el paisaje típico alrededor de la Transpantaneira, con un árbol muy emblemático de este lugar, que es el ipé rosa, que tiene una floración preciosa, espectacular, al final de la estación seca, poco antes de que broten las hojas. Y hay una versión amarilla de este árbol, que es el ipé amarillo, este que vemos aquí. Y respecto a la fauna, pues una especie muy emblemática de las sabanas de cerrado del Pantanal sería el mayor ave de América, el ñandú, que es un gran corredor que alcanza los 70 kilómetros por hora. También es una buena corredora a la que veis ahí a la derecha, la chuña patirroja, que es como una especie de correcaminos que rara vez levanta el vuelo, corre y busca invertebrados, insectos, algún reptil. A la izquierda vemos una estilosa garza chiflona, que también busca en estos herbazales insectos y lombrices. Aquí vemos algunos pájaros habituales en las sabanas y matorrales del cerrado pantaneiro, como el jilguero dorado, este que veis a la izquierda, que a veces lo capturan como pájaro de jaula. El cardenal crestado, que se ve a la derecha, es un pájaro difícil relativamente de ver, no es
demasiado fácil verlo. Y aquí sí, estas dos sí son dos aves muy comunes en las sabanas, en los cerrados, que es la paloma montaraz, está en buena parte además de la América tropical, y la cotorra argentina, que la vemos aquí en su hábitat natural original, que como saben, pues en ciertas ciudades de Europa es un problema por aves que se soltaron y que están consideradas ya especies invasoras en algunas ciudades, producto de esa liberación como ave de compañía. Pero aquí en el Pantanal está en su ambiente natural. Estas son otras dos especies que son comunes en las zonas semiabiertas y bordes de bosque del Cerrado, el tordo músico y la tangara palmera. Y estos dos, bueno, aquí vemos el tordo gigante, que es un ave parásita que parasitiza a la que vemos a la derecha, que es el cacique, el Caficus cela. El tordo gigante, a diferencia del cuco nuestro, por ejemplo, su pollo no expulsa a los huevos o a los pollos del nido que parasitiza, que son esos nidos colgantes del cacique, pero sí lo crían los caciques. Los tiránidos pues son otra gran familia de aves americanas que suelen cazar insectos al vuelo desde sus posaderos. También comen algún fruto. Y un ave muy, muy típica del cerrado es esta que vemos aquí, que es el hornero, que se llama así por estos nidos tan curiosos que hace de barro y que tienen como un vestíbulo dividido de la cámara de incubación por un tabique. Parece ser que es un sistema que disuade o engaña a los depredadores que se quedan en el vestíbulo, que lo encuentran vacío y no entran más adentro, como por ejemplo serpientes. El nido, que aquí vemos un hornero construyéndolo en la izquierda, el nido suele pesar alrededor de 5 kilos y al término de su uso pueden a veces usarlo otras especies de aves, como algunas de las que pusimos antes. Este es el zorro cangrejero. El zorro cangrejero prefiere terreno, aunque ocupa muchos tipos de ambiente, le gustan más los terrenos más bien abiertos, como sabanas y el cerrado del Pantanal, y sin embargo pues tiende más bien a evitar las selvas húmedas. Es un zorro oportunista y omnívoro que come un poco de todo, como gran parte de los zorros del planeta. Y aquí tenemos la primera de las fotos que voy a ir poniendo de jaguares, que es el rey sin duda del Pantanal. Aparece además en todos sus ecosistemas. Aparece en el cerrado, en las sabanas, en los bosques de galería, en los bosques inundables y en todo tipo de ambientes del Pantanal. No solo en el Pantanal, en realidad el jaguar ocupa toda la América tropical prácticamente, sobre todo en lo que son los medios boscosos. Pero en el Pantanal es donde alcanza quizás las densidades más notables, dentro de un contexto general de amenaza que vive su población en toda América. El jaguar es el mayor depredador americano y tiene la fuerza de mordida más potente de todos los felinos. O sea, son unos 500 kilos de la mordida, unos 681 newtons, y eso es la mordida más potente de los felinos en relación a su tamaño, porque la del tigre es algo superior, pero el jaguar es considerablemente más pequeño en tamaño. Y esta potente mordida tiene una importancia y una singularidad para él, y es que, a diferencia de otros felinos, como el león, el tigre o el leopardo, este no mata por asfixia, no mata mordiendo la garganta de la presa, lo que va directo al cuello, a la nuca y rompe las vértebras cervicales y su conexión con el cráneo. Y esto le permite morder incluso cráneos de pécaris, de caimanes, de caparazones de tortuga y cosas así. Bien, además de las sabanas propiamente dichas, arbustivas, el cerrado tiene unos parches de bosques secos, que algunos de ellos son inundables y que son preferidos por algunas especies animales con más gustos forestales, vamos a decir. Estos bosques, las plantas de estos bosques son capaces de resistir meses de calor y sequía con otros meses de más o menos anegación. Es una paradoja, ¿no?, de un bosque seco que a la vez es inundable durante unos meses del año.
Lo intrincado que tiene el interior de estos bosques, que son enmarañados y muy difíciles a veces de penetrar, es lo que motivó ese nombre en portugués de cerrado. Aquí podemos ver desde una torre de observación una de esas llanuras inundables con esos parques de bosque y sabanas inundables en el entorno. Una de las plantas, bueno, de ahí es esta palmera, la palma caranday, es una típica palmera que está adaptada a esa alternancia entre inundaciones y periodos secos. En otras zonas, pues hay bosques secos plenamente ya inundables que pasan varios meses al año bajo esa inundación. Este sería un poco el aspecto que tiene esos bosques. A veces pueden no tener tanta maraña en el sotobosque precisamente por eso, porque no son tantas las plantas que pueden soportar 3 meses bajo el agua constantemente. Se encuentran incluso plantas que vemos en la Amazonía, como por ejemplo los ficus estranguladores o matapalos, que son muy comunes, como digo, en la selva amazónica, y que aquí pues, lo que hacen es que nacen en las copas de los árboles y luego van estrangulando a su árbol hospedador, van cerrando raíces y en torno al tronco, de manera que llegan a estrangularlo y a matarlo para quedarse con su parcela de luz en el bosque y de paso aprovechar los nutrientes que deja el tronco una vez que se descompone. Bien, en los bosques estos del Pantanal, los bosques secos del Pantanal, pues vive el guacamayo más grande del mundo, que es esta preciosidad, se llama el guacamayo jacinto, llega a superar el 1 metro de longitud, es un guacamayo realmente muy grande y tiene un pico muy fuerte que le permite alimentarse de las nueces de ciertas palmeras del lugar. Como otros guacamayos, una vez se emparejan, los guacamayos jacintos lo hacen ya de por vida. Y lamentablemente es una especie que está en peligro de extinción en muchos lugares ya, porque hoy apenas quedan unos 3.000 ejemplares en toda Sudamérica y están en 3 núcleos. Unos están al este del Amazonas, otros están en los sectores del bosque cerrado en la meseta de Brasil y en el Pantanal, que es donde queda afortunadamente la mejor población todavía. Casi siempre crían en ese árbol en el que está esa pareja, que son el árbol del mandubí.